Los movimientos migratorios del pueblo vasco hacia América fueron habituales prácticamente desde su descubrimiento. Durante siglos, diversos factores demográficos, económicos y sociales impulsaron a numerosos habitantes del País Vasco a viajar a América en busca de fortuna. En la primera mitad del siglo XIX, estos movimientos seguían presentes, y así se puede constatar que eran muchos los naturales de nuestra región quienes decidían cruzar el Atlántico y probar suerte allende los mares. Uno de ellos fue un vecino de nuestro municipio, Ambrosio de los Heros y Murrieta. Ambrosio dejó su localidad natal de Las Carreras en Abanto y Ciérvana y se embarcó rumbo a Arequipa, Perú, que si bien no era un destino mayoritario para la gente de Euskal Herria, contaba ya con una importante comunidad vasca asentada, lo que sin duda hizo decantarse Ambrosio por este destino. Allí amasó una gran fortuna gracias a la minería de plata mayormente y a la exportación de guano como fertilizante, llegando incluso a ser gobernador de las Islas Guañape en el Departamento de la Libertad e interventor fiscal del Estado peruano. Ambrosio, al igual que mucha gente que como él pudo hacer fortuna, no se olvidó de su localidad natal y tuvo bien hacer que parte de su dinero revirtiera en ella. Por aquel entonces era habitual que todo aquel que hubiera marchado al extranjero, mayormente a América, y hubiese logrado cierto éxito económico, se acordara de su pueblo o comarca de origen y dispusiera de medios económicos para que allí se construyera algún tipo de infraestructura, como hospitales, lavaderos o escuelas. Por esto último se decantó Ambrosio, y así, en su testamento de 1869, dejó redactado que donaba parte de sus caudales al ayuntamiento de Abanto Ciérvena a condición de que ésta fuera destinada a la creación de una escuela para niños de ambos sexos en la parroquia de San Pedro. Si bien la mayor parte de la corporación municipal abogó desde un primer momento por la construcción de dichas escuelas en Las Carreras, hubo alguna voz discordante al respecto, aduciendo que dado que la parroquia de San Pedro también comprendía el barrio de San Fuentes, lo ideal sería levantar el edificio en un lugar próximo a ambos sitios como el Bao, a fin de que los niños de ambos términos municipales pudiesen acudir al nuevo centro. Aún así, esta propuesta fue desestimada. Así pues, el ayuntamiento, tras adquirir unos terrenos en el citado barrio en la zona conocida como El Hierro, en abril de 1888, saca a concurso público la construcción de las nuevas escuelas para las que no se iba a reparar en gastos. Así, el consistorio encarga al arquitecto municipal Casto de Zabala el diseño de unos planos para el nuevo edificio. Podemos comprobar en el pliego de condiciones publicado por el ayuntamiento cómo se precisa qué disposiciones y dimensiones debía reunir la nueva construcción, sin lugar a dudas imponente para la época. Asimismo, también se observa cómo se exigían materiales de muy diversas comarcas, como piedras de las canteras de Oiz o Galdacao, o de Durango para el zaguán, o de Mañaria para las fregaderas, caoba, pino de Holanda, planchas de mármol blanco, etc. Una serie de componentes en definitiva que sin duda darían un aire de majestuosidad y elegancia al nuevo edificio. Tras recibir el visto bueno de la Diputación y estudiar los presupuestos presentados, la corporación se decanta por el del vecino de Sestao, José Leizegui y Zubieta, de 36.800 pesetas. El acuerdo se rubrica en Burgos ante notario el 13 de septiembre de 1888, donde acude también el alcalde, Calixto López Sáez, como representante de la parte contratante. Durante el proceso de construcción, José Leizegui se retira del proyecto y cede su lugar a su socio, Santiago Lavarría, lo cual a medio plazo genera ciertas diferencias entre consistorio y constructores. Aún así, las escuelas están listas para el año siguiente. Así, si bien en la zona ya existía alguna pequeña escuela de barrio o incluso algún colegio femenino, el nuevo centro pasaría a aglutinar a la inmensa mayoría de niños y niñas de los alrededores, iniciando su andadura con más de 400 alumnos. Allí destacaron por su labor
don Lucio Ascarza y Susi y doña Amalia González Astoviza, ambos muy queridos por sus alumnos y recordados en general por la gente del barrio de Las Carreras. No en vano, las nuevas escuelas inauguradas en 1973 llevarían sus nombres. Don Lucio era natural de Ochandiano y tras ejercer unos años en Araba y en su localidad natal, le fue otorgada plaza en propiedad en el antiguo colegio en el año 1899, donde se jubilaría casi 30 años después, en 1928. Asiduo colaborador del noticiario bilbaíno, don Lucio utilizaba su columna para, mediante un humor mordaz, defender la enseñanza y realizar crónicas de actualidad. Supo enseñar y hacerse querer por sus alumnos, siendo muy reconocida su gran labor docente. Doña Amalia ejerció de maestra hasta 1926, marchando posteriormente a Bilbao. Durante su estancia en las escuelas dejó una notable impronta. Tal es así que años después un grupo de alumnas promovió el que le fuera otorgada la Orden de Sancho X el Sabio a la enseñanza, iniciativa que, finalmente, por temas burocráticos, no llegó a fructificar. Una hermana suya, Ascensión, también fue maestra en las antiguas escuelas. Pues mira, yo creo que el recuerdo que me viene no es ni tan siquiera de cuando yo empecé, sino de alguna vez, como mi padre era profesor allí, de haber ido, no sé por qué, a las aulas como tal allí, y era una entrada principal central con unas escaleras que subías al colegio, un patio a la derecha y un patio a la izquierda. El patio de la derecha era el de las aulas del patio para las chicas y el patio de la izquierda era el patio para los chicos. Estaban separados las clases en ese momento. Y en el patio de los chicos era donde había una fuente. La fuente de agua estaba en el patio de los chicos, no sé por qué. Eso sí que recuerdo perfectamente. Yo de las aulas no me acuerdo tanto, pero sí que me acuerdo de cuando íbamos al colegio y nos hacían ir con el vaso de plástico, el azúcar y el colacao para la leche esa en polvo que nos daban allí, que hacían en un balde grande de plástico, que hacían la composición, no sé por qué, si era algún tipo de ayuda en aquel momento que España como país necesitaba para esto, y nos daban una leche en polvo en un vaso que sabía horrorosa y que solo con el colacao y el azúcar que nos daban de casa era posible tomar aquello, pero eso sí que me acuerdo. Pues no sé, hombre, éramos muy obedientes. En aquella época la mayoría de la gente era muy obedientes, te daban ese y te lo tomabas. Creo que se hacían muchas cosas que tenía que ver con cosas que después igual no se hacen ni mucho menos, pero recuerdo que con Silvia, una de las profesoras, pues hacía el mes de María, el 13 de mayo, se hacían cosas de esas que sí se hacían de manera especial, o el Día de la Madre, el Día del Padre, ese tipo de cosas sí que se planteaban, pero yo no sé si después han seguido haciendo. Todavía no se había establecido este funcionamiento que nosotros conocemos ahora de escuela, ¿no? Y también las escuelas, que el otro día hablábamos, ¿no?, de la escuela, del modelo viejo, del modelo nuevo. Es que no había un modelo viejo. A ver, el modelo viejo que yo recuerdo en las escuelas era el maestro en su aula. Y en su aula el maestro hacía lo que sabía hacer. Algunos muy buenos y otros muy malos y otros regulares, pero en ese aula no se metía nadie, ni siquiera el director de la escuela. El director de la escuela estaba en la dirección por si había uno que se portaba muy mal y le mandaban allí, le pegaba 2 cachetazos y lo dejaba firme, pero no estaba para mucho más. Y llevar los papeles de la escuela había que llevarlos, las matrículas, los certificados de escolaridad, esas cosas, el comedor escolar, cuando funcionaba, cuando había comedor escolar. El 21 de marzo de 1971, un fatídico accidente provoca un incendio que destruye las escuelas. El edificio queda inservible. Estábamos en casa, mi madre y yo, y vino una persona a decir que había fuego en el colegio viejo y que avisaran a mi padre. Y mi padre estaba donde el bar de Angulo, era un sábado, porque estaba en el bar de Angulo jugando a la partida. Entonces fuimos corriendo a buscarle y de ahí corriendo al colegio. Sí, y se estaba, había fuego en condiciones, sí. Es más, habían llegado ya gente, no sé si los bomberos o no, pero había gente y estaban vaciando. Encima del colegio había un piso que vivía una profesora, que doña Lola, o vivía o tenía cosas allí, yo no lo sé muy bien, y estaban, yo recuerdo, la imagen que tengo es de tirar un colchón por el balcón para sacarlo de la casa, como lo estaban tirando por el balcón de la escuela. De la noche a la mañana, el alumnado de las antiguas escuelas se queda sin un sitio donde continuar con su formación,
por lo que se hace necesario habilitar espacios y locales municipales a modo de aulas improvisadas. En este periodo, que vino a durar unos 2 años, los vecinos de Las Carreras tuvieron que adaptarse a las circunstancias. Sé que empezaron, yo recuerdo a mi padre hablando con todas las fuerzas aquí, que sí con el cura, que sí con la gente de educación, con la inspectora que había en ese momento, para ver cómo se podía organizar todo, y se empezaron a ver locales donde hacer, y se hizo en María Auxiliadora, que había locales de la iglesia que cedieron para dar las clases, y en el social en la Trinidad para hacer locales en la zona donde estaba el cine. Nosotros, sobre todo, yo recuerdo, yo en el social no sé si estuvimos, pero desde luego María Auxiliadora sí, recuerdo las aulas de estar en María Auxiliadora. Paralelamente, se lucha por la construcción de un nuevo centro en el que ejercer la docencia en unas condiciones adecuadas y finalmente se consigue la aprobación y puesta en marcha de la edificación de un nuevo colegio. Creo que cuando enseguida se planteó que había que hacerlo, yo recuerdo muchos viajes de mi padre a delegación, eso sí, muchísimos con el tema de las obras y de todo lo demás, y para ver, y que decía que iba a ser un colegio con 16 aulas, me suena que en su momento se creó con 16 aulas. A mí me parecieron preciosas las escuelas nuevas, las carreras, las escuelas actuales, que ahora ya son viejas también, las hemos envejecido. El único problema que tenía es el sitio donde estaba ubicado. Claro, como lo ubicaron en el sitio que no quería nadie. Dice, el ayuntamiento, ¿qué terrenos ofrecía? Los terrenos que no solo se iba a comprar ningún constructor ni nadie más. Entonces, aquella cuesta arriba, ¿no? Siempre subiendo por aquella cuesta, se nos caían los críos pequeños. Bueno. En 1973 se inauguran las nuevas escuelas. El nuevo centro, denominado inicialmente Colegio Nacional y posteriormente Colegio Público Maestros Ascarza y Susi González Astoviza, en homenaje a ambas personalidades, inicia su andadura con gran número de alumnos en su haber. El equipo directivo de las nuevas escuelas era en parte el mismo que ejercía en el anterior centro, y es por ello que en cierto modo se continúa con la anterior línea de trabajo. Eso sí, fueron muchos los aspectos novedosos que trajo consigo el nuevo centro. Unos patios maravillosos, un gimnasio que no habíamos tenido un gimnasio nunca. Para mí la biblioteca, yo que soy una lectora apasionada, el ver un mogollón de libros de Agatha Christie, de no sé qué, bueno, para mí era una maravilla. El gimnasio también era algo que llamó mucho la atención porque no había instalaciones parecidas que conociéramos, y el suelo, al ser como de tarima de madera, yo recuerdo que decían que había que tener mucho cuidado con él, entonces no se podía entrar con zapatos. Y había que entrar con zapatillas. Y estamos hablando del año 73, 74, o igual cuando lo pisamos, igual era primero ya de GB. Y nadie tenía zapatillas deportivas, muy poco. Había unas que eran como de tela vaquera, así, con una goma blanca alrededor, muy sencillas. Entonces algunos veníamos con las zapatillas de casa, porque no se podía pisar con zapatos porque se podía estropear la madera. Y era algo que había que tener mucho cuidado, entonces eran instalaciones espectaculares. Aulas, un montón de profesores, en aquel momento se hacían excursiones, yo recuerdo que íbamos de excursión y que venían, no sé, 6, 7 profesores de los que teníamos yo recuerdo a Félix, a María Asun, a Fermín, todos yendo de excursión, y no sé, eso que antes en el colegio, en el otro, yo no tengo constancia de... Y luego teníamos gimnasio. ¿Quién tenía un gimnasio? Con duchas, con agua caliente, a ver, era un lujazo. Esa escuela, cuando se inaugura, es un lujazo de escuela. Luego otra cosa es que el profesorado supiéramos usarla, ¿no? Claro, porque el tema del trabajo en grupo de los alumnos es la primera vez que lo oía el profesorado. El profesorado hasta entonces había trabajado con niños, con individuos, ¿no? Y de repente la ley de educación dice que el trabajo en equipo, no sé qué, y las escuelas las hace para esos trabajos en equipo. Hay espacios. El comedor escolar era una maravilla, en Las Carreras también. Era una escuela, en mi opinión, perfecta. En el momento que se inaugura, perfecta, la escuela de Las Carreras. Aquí pasábamos además ya, al ser nosotros también sexto, séptimo y octavo, de que ya no tenías un profesor para todas las asignaturas, sino que empezabas a tener uno para cada asignatura, es decir, uno daba ciencias, otro daba lengua, otro no sé qué, que eso era lo diferente también aquí ya, supongo que por ser los cursos ya más avanzados, eso fue todo una novedad. Había tutoría completa, es decir, solo tenías un maestro
yo creo que era hasta quinto, sexto, por ahí. En séptimo, octavo ya eran especialistas. Entonces ya te entraba uno a dar matemáticas, otro a dar lengua, otro a dar sociales. Y estaba más cerca. El otro colegio, la verdad es que, salvo de la parte de Gurechea, estaba al final, era peligrosísimo cruzar la carretera, pues pasaban camiones de mucho tonelaje por el pueblo, y aquí, pues eso, estaba más cerca, también más centralizado. Pero no fue, el modelo de la Escuela de las Carreras no fue único en las carreras, no es un modelo único de escuela. Esos planos se repiten en Los Cuetos, en Santurce tienen esas mismas escuelas, no sé, muchas escuelas hay en estos momentos en todo el Estado español que se construyen con los mismos planos, para el mismo tipo de ley de educación, ¿no? Y para lo que se supone que va a ser la educación del futuro, la educación de los niños que van a ir a clase hasta los 14 años, que es una educación mixta, obligatoria, ¿no? Donde va a entrar un idioma extranjero por primera vez a equipararse con Europa, ¿no? Y donde la experiencia es importante, y por eso se van a montar laboratorios y aulas de experiencia, ¿no? Nos abrimos a una escuela nueva, pero el profesorado era el que había. Es verdad que al nuevo que va a entrar se le forma, pero al viejo no se le forma. Cuando llegamos los jóvenes a las escuelas y queremos trabajar con nuestros modelos, a establecer un modelo educativo desde el preescolar hasta octavo, cuando queremos montar, pues eso se entiende mal, también por el profesorado más mayor se entiende mal, porque el profesorado más mayor, claro, ellos lo hacen bien. Nosotros somos los que estamos diciendo que hay que hacerlo de otra manera, pero si ellos lo están haciendo bien, si al final tú vas a enseñar a dividir igual que yo, y tú vas a enseñar, pues no era igual, porque yo creo que el trato con los chavales era distinto. En realidad se montaba una escuela comunidad que no existía. Estamos casi enterrando a Franco, porque Franco se nos muere, a mí se me muere al final de ese año. Franco se muere en el 75, a final del 75. Y la sociedad ya está cambiando, la sociedad ya está pidiendo cosas nuevas, ya está pidiendo muchas cosas. La sociedad está pidiendo muchas cosas. Aquí en el País Vasco ya hay muchas voces que hablan del euskera en la escuela, aunque todavía se tarda, pero ya hay muchas voces que dicen, el euskera tiene que entrar en la escuela, tiene que entrar. Realmente en el Casal en el 75, 76, ya tuvimos clases de euskera, fuera del horario escolar, porque en el horario escolar no se podían dar, pero se metieron, y se metieron por los maestros. El primer enfrentamiento que tuve en la Escuela de las Carreras fue con don Fernando Briones. Es que, a ver, de repente, estoy en mi clase, dando clase, oigo el tac-tac en la puerta, pues adelante, y entra don Fernando. Digo, quieto, ¿dónde vas? Pues él venía a dar su clase, pero si es mi hora de clase. Cógete el horario y miras dónde está la hora de religión. Y en esa hora de religión vienes a dar la clase. O sea, yo no tengo por qué dejarte en mi clase, porque es que mi programa se desbarajusta, ¿no? Pero el enfrentamiento con don Fernando, que era una autoridad en el pueblo, claro. Pero es que don Fernando estaba acostumbrado a eso. Venía a la escuela, hablaba un poco con Guillermo en la dirección y decía, voy a pasar por algunas clases. Y entraba en la clase y echaba allí su filípica y el maestro a callar. Pues no. Esta nueva ley de educación nos hace funcionar con unos horarios y este es mi horario. Y yo doy mi clase. Y yo no voy a ir a la clase en la hora de religión a dar mi clase allí. No voy a darla. Nos parecía grandísimo. Yo ahora cuando lo he visto me ha parecido pequeño, pero en aquel momento nos parecía enorme, enorme. Y además con comedor, bueno, y además al principio, que yo recuerdo que pensábamos, porque mi padre fue el director de ese, pero también fue director en el antiguo, director en este, el primero aquí, y llevaba el comedor, también se encargó del comedor al principio. Y decías, pues hay gente que le vendrá bien porque el hecho de esto, pero nunca pensábamos que la gente de aquí de las carreras, que lo tienes a tiro de piedra porque había clase por la mañana y por la tarde, se iba a quedar, pero es que todos queríamos quedarnos en el comedor. O sea,
A nosotros porque éramos las mayores de sexto, séptimo y octavo, pues porque nos permitía, nos dejaban pues servir el comedor, ayudar a los más pequeños y a veces comer incluso con algún profesor en el comedor, vamos, que algún profesor se quedaba y tal, y no sé, nos gustaba, todos queríamos quedarnos al comedor. Yo me quedé al comedor, vamos. Yo recuerdo a mi padre, y fíjate, tenía 12 años, decir, no, pues este comedor tiene que servir para también dar de comer y ayudar a la gente del pueblo. Entonces, todo lo que era el pescado y la carne solo se compraba aquí. Se habló con las dos pescateras que había, con una se llama Fina y la otra Conchi, y para decirles, a ver, una semana una y otra semana otra, os voy a encargar el pescado. De lo que esto hablamos antes, cuando hagamos el menú, y lo decimos. Y con las carniceras lo mismo, carnicerías había más, porque estaba Mundita, estaba Regi, estaba la de Tejada, que abrió después, y estaba el hijo de Regi también estaba. Y cada semana se turnaban para servir lo que, pues si había picadillo o lo que había, para hacer la compra. Y además tú ibas igual donde les decías, no, que esta semana le toca a la otra o lo que sea, y ya sabían cuándo le tocaba a cada una y todo. Y todo lo que era de carne y de pescado se compraba en el pueblo. Hacía hablando con las cocineras para ver cómo se podía hacer, pero el menú de eso lo diseñaban. Yo recuerdo verlos estando pensando el menú en casa, mi padre. La cocina era una maravilla tecnológica también, porque las pucheras que había allí, el frigorífico, es que era todo nuevo. Y luego las cocineras, bueno, yo no sé por qué no les hemos hecho alguna placa o alguna cosa en las carreras, porque yo creo que esas mujeres nos dieron de comer a tanta gente en las carreras y nos dieron de comer tan bien. Y no solamente comer, porque eran como unas abuelas en la cocina. Si un niño llegaba allí y le dolía la tripa, le mandabas allí a la cocina también. Que este no puede comer hoy lentejas. Pues igual tenían ahí unas patatitas o otra cosita que le ponían ahí, o le hacían una tortilla francesa al niño. O sea, era como vivir en casa, ¿sabes? Y luego yo creo que el producto que teníamos de comida era bueno. Y había también bastante buen ambiente aquel año en el comedor entre el profesorado. Los que nos quedábamos a comer, después de comer, las cocineras nos hacían café, por ejemplo, al profesorado. Y tomábamos café allí con ellas. Yo vivía en Murechea y me quedaba a comer en el comedor. Y al principio no, pero luego todos los amigos se quedaban y dije, pues me quedo. Y yo la experiencia del comedor, no sé cómo sería después. La verdad que sobre todo cuando llegabas a los cursos altos, que ya te encargabas tú de poner el comedor y de poner los platos, el preparar las mesas en el recreo, en vez de salir a la calle te encargabas tú de organizar el comedor y a la hora de comer repartir la comida al resto. Y eso lo que hacías era comías luego con los maestros. Nosotros, por ejemplo, cuando yo ya en mi época, ya nosotros no nos encargábamos de esa gestión en el comedor. Lo único que sí que me acuerdo que solían hacer, nos intentaban repartir un poco las edades en el comedor. No sé si será para favorecer un poco la comunicación entre todos los cursos y así, pero vamos, yo me acuerdo que nos sentaban con clases, con cursos diferentes. Pues fíjate eso, para decir con 4 años que los recuerdos no son muchos generalmente, yo recuerdo que tengo es formar en fila en el patio, que creo que se sigue haciendo, formar ahí en filas por cursos, por clases, y esperar a que Ambrosio, que era el conserje, pues tocase la campana, pero había que esperar a que izase la bandera española en el mástil. Y entonces cuando terminaba de izar, y creo que ponía hasta el himno de España también, y entonces ya podíamos entrar a clase. Pero había que seguir el ritual, que era el levantar la bandera y esperar. Era la primera vez que venían profesores de fuera de lo que era de fuera de Vizcaya, y entonces pues ¿qué referencia? Preguntaban, es que soy profesor para el colegio, y les mandaban a mi casa. Iban allí a mi casa y venía pues Fermín de Santander, José Luis de Ciudad Rodrigo, pues aparecían en casa y decían, no, es que nos han dicho que aquí, y a ver, ¿hay algún hostal en el pueblo? No sé qué. En el pueblo no había ningún hostal, no había nada. Entonces, pues las primeras noches hasta que encontraban dónde ir, pues se quedaban en mi casa, les teníamos que dejar nuestra habitación, mi hermana y yo, y se quedaban en casa. O sea que esto es un pueblo, es Las Carreras. Poco después, un nuevo grupo de profesores joven, dinámico y con nuevas ideas a nivel académico llega al colegio, lo que da pie a cierta confrontación. La nueva hornada de maestros choca con la línea continuista dominante en la escuela.
Después de venir de la mili, yo había obtenido las oposiciones estando en el servicio militar y claro, tuve que pedir plaza y me dieron a elegir un montón, pero claro, luego te daban en función de puntuación, antigüedad y tal. Y yo antigüedad apenas tenía y me dieron a Musquis, a Cantarranas. Y estaba bastante a gusto, pero en este centro habían recalado en el mismo concurso de traslado varios conocidos e incluso un amigo, Alfonso, y solíamos tomar algunas veces algo por ahí después de la clase y me comentaban cómo era la situación de este colegio, qué problemas tenían y querían cambiar la dirección. Y entonces dije, bueno, pues yo pido el traslado, que en total de las carreras aquí tengo que venir a los dos sitios con el 600, yo tenía un 600 muy famoso entonces, digo, vengo aquí y os echo una mano, un voto más. Y pedí el año siguiente el traslado y me lo dieron. Yo llegué el colegio se funda en el 73, yo llegué en el 75. La impresión inicial es, llegas a un colegio que no conoces todavía, más que de oídas, te acercas a saludar al director, un poco sorprendido, pero realmente la sensación del colegio donde estaba y tal, muy positiva. Era un colegio precioso, nuevo, una zona de montaña y el ambiente en sí ya era relajante, no era estresante. Cuando llegué, el colegio, ya te he dicho, me parecía como muy cerrado, como que los niños no participaban en montones de cosas de una forma activa, que el colegio no era, así igual lo digo demasiado, no era demasiado feliz en cuanto a los niños. Igual es mucho decir, ¿eh? Y luego, por supuesto, pues que no había iniciativas nuevas en ninguna de las asignaturas que se prestan. Por ejemplo, ciencias naturales, pues se presta cantidad de cosas y experiencias, experimentos. Teníamos un laboratorio estupendo y estaba, cuando llegó Alfonso, yo creo que estaba medio sin utilizar. Y lo mismo, pues lo que te he dicho del deporte, en fin, el tema de festivales, pero todo eso también fue para adelante. Entonces yo creo que el colegio era otro, no, quizá más, cada uno acorde a su tiempo. Y la escuela de las carreras se quemó como quemando el antiguo régimen. Fue ella misma la que entró en fuego y quemó el antiguo régimen y empezamos el nuevo régimen con los problemas que el nuevo régimen pedagógico planteaba. Yo creo que yo me sentía bien, yo me sentí siempre bien en las carreras, pero yo también sé que los temas de conversación que teníamos en las carreras entre el profesorado no tenían nada que ver con la pedagogía, con la nueva ley de educación. Hombre, a veces se hablaba, pues eso, la nueva ley de educación. Ha llegado una circular que dice que hay que programar en función de los objetivos, no sé qué, que hay que poner las actividades a realizar para conseguir los objetivos. Pues cosas de esas sí, pero en general no teníamos muchos temas de conversación en torno a la escuela. El rato que salíamos al recreo, que estábamos con los niños, o jugabas, entonces, bueno, jugabas, quiere decir que dabas a la cuerda, o estabas con la pelota, o lo que sea, o si comentabas algo con el compañero, comentabas algo, pues igual de las noticias del día. Nosotros estábamos en la gresca social y entonces ya llevábamos otra vida, ¿no? Eso estaba, ahí estábamos todo el día en las manifas. Entonces volvías a la escuela con historias para contar de estos guardias civiles, los grises, que entonces eran todavía los grises, ¿no? Pues claro, contabas todas esas historias en una escuela donde muchas veces el profesorado que había pues no lo entendía porque siempre habían estado viviendo dentro del régimen y los guardias civiles y la Policía Nacional eran funcionarios como nosotros. Yo no me sentía para nada igual a un guardia civil ni a un gris. Yo sentía que yo era una maestra, una categoría ética por encima del Himalaya.
y todo lo demás era basurilla. Entonces, pues bueno, es que vivíamos gente muy dispar en la escuela, muy dispar. Y eran bastante dos mundos, ¿no? Eran bastante dos mundos. Y yo, el recuerdo que tengo del 74 en la Escuela de las Carreras, claro, yo llegaba a un mundo que era un mundo único allí. Y me adapté a ese mundo también, bien, sin mayor problema. Pero sí había también algunas conversaciones de, pues eso, ¿no? De las manifas que había, de lo que se estaba pidiendo, de la escuela democrática. Sí, yo ya he hablado allí de la escuela democrática, pero muchas veces hablabas y hay compañeros con los que te llevabas bien porque eran compañeros que te decían, ay, ¿de qué estás hablando hoy? Eso no sé qué hoy. Eso no se va a conseguir nunca. Es que pensábamos que el caudillo iba a ser también inmortal. Y yo cuando estaba en la Escuela de las Carreras, el caudillo estaba vivo. No se mueve, allí era difícil menearse, ¿eh? A partir del 75 fue más fácil menearse en la escuela. Fue una vez que hicimos oposiciones, nos juntamos un grupo de chavales, vinimos 4 de la misma oposición en ese momento, 5, a este colegio, un colegio nuevo que estaba a falta de vacantes. Y bueno, en general en Vizcaya en esa época había muchísimos centros que tenían interinos, pero que podías solicitarlo porque como eras tú propietario, podías solicitar una plaza en propiedad en otros sitios por oposición. El tener un equipo pedagógico es importantísimo, pero claro, aquí se daba la circunstancia de que la mitad era equipo pedagógico y la otra mitad no. Un poquito más de la mitad pedagógico y la otra mitad no. Entonces sí que había un buen ambientillo entre el grupo y tal, pero en conjunto el centro, como para ser un centro de mucho avance y tal colectivo, no era mediano igual, ¿eh? Pues había un equipo, éramos me parece que 22 profesores y unos 14 formábamos un equipo muy cohesionado, que nos llevábamos muy bien, echábamos la partida de las cartas, después como nos teníamos que quedar aquí normalmente a comer, pues íbamos a echar al bar la partidita, al tute, nos jugábamos los cafés. La verdad es que la gente estaba muy comprometida, era la gente que en ese momento metía horas en su casa, metía horas en donde fuese para el colegio. No contentos con la manera en que funcionaban las cosas, estos nuevos maestros llevan a cabo una serie de iniciativas con la intención de modernizar e innovar el modo de actuar en el colegio a nivel interno. Eso sí, tuvieron que pelear mucho por ello. Que la dirección del centro es ejercida por una sola persona, mientras que nosotros en Santa Eugenia, aunque teníamos director, decidíamos entre todos y además era una decisión fundada y tal, con razones a favor, en contra, debates, en fin. Y aquí era una persona la que decidía por todos. Luego le importaba mucho el orden en la clase, pero no otros aspectos muy importantes como qué haces dentro de la clase aparte de tener a los niños sentados, qué trabajo, digamos, con objetivos, con medios, con tal, haces en función de que luego hay que edificar, si estás en segundo, luego en tercero a ver qué pasa, en cuarto qué pasa. Eso no estaba dejado, no sé si porque no lo sabían o por qué, pero yo notaba como fallos pedagógicos y luego una autoridad excesiva que no permitía que muchas veces los chavales y los profesores se expresasen con total libertad. Me chocó mucho y ya me habían comentado mis compañeros, pero cuando lo vi me dije, pues efectivamente, esto tenemos que cambiar. Cuando yo llego a las carreras en el año 74, la Escuela de las Carreras es una escuela estupenda, en mi opinión, en ese momento, pero tiene eso, muchas aulas que son pues el aula de cada cual. Entonces, no hay un programa, no hay, cada cual tiene su aula y ya está. Y como mucho nos pondríamos de acuerdo los maestros, o se pondrían de acuerdo los maestros, pues para una excursión. Entonces, pues hablarían entre ellos para una excursión, no sé, igual para una obra de teatro, si alguno tenía aficiones
teatrales o un corito para cantar algunas canciones, pero no había más, o sea, no había, tampoco tenías tú ni una hora libre para poderte reunir con nadie. Tú entrabas a tu clase a la hora, a las 9 de la mañana, y salías de tu clase a las 4:30 o a las 5 de la tarde, como ya está. No había ningún profesor por encima de plantilla. No había ningún especialista, porque tú dabas las clases de todo, las de música, las de no sé, todo. El profesor era el profesor de todo, absolutamente de todo. Y ahí, en ese comienzo, en el 74, es cuando se empieza, cuando se pone en marcha la Ley de Educación, la Ley de Enseñanza General Básica, y hay que empezar a tener especialidades, ¿no? La escuela estaba preciosa, el edificio era maravilloso, maravilloso porque estaba pensado para una escuela nueva, una escuela donde hubiera un programa único de la escuela, un programa pedagógico del centro, donde se potenciaba el trabajo en equipo de los alumnos. Hasta entonces las escuelas eran todos mirando para adelante, el maestro entraba, preguntaba, podía hablar con sus alumnos, pero la escuela era así. No había nunca una reunión pedagógica, no había... Es que eso no existía. Cuando yo entré en la escuela eso no existía. Éramos muy jóvenes con muchas ganas, entonces, bueno, aquí solía haber un coordinador de etapa que normalmente lo que hacía es marcar las reuniones y, no sé, aglutinar un poco al equipo de la etapa, ¿no? Situaciones de las direcciones, porque antes eran direcciones unipersonales normalmente marcadas por la inspección y hacían un poco de todo, de secretario, tesorero, director, responsable de comedor, que teníamos a don Guillermo, y yo creo que lo hacía con buena voluntad por lo menos, y creo que asumible con sus más y menos, ¿no? Porque heredaba en una época que había estado bastante tiempo, ¿no? Y lo que se planteó una vez que se empezó a elegir las direcciones compartidas o aglutinantes o como quieran los equipos directivos, es hacer posible que en vez de un solo director haya un equipo directivo que normalmente está formado por el tesorero, bueno, dirección, a veces jefe de estudios, tesorero y secretario. Pero los coordinadores de etapa también a veces participaban en el equipo directivo. Entonces, al cambiar de dirección, gente del equipo directivo normalmente cambiaba también, y entonces entraba a la dirección gente conocida del cargo para que no fuese tan violento el cambio. Y yo creo que eso sí que fue bueno, el hecho de que existiesen equipos directivos, y en aquel momento además se generaron también las asociaciones de padres y de madres, y también metimos en la junta directiva a representantes de esa asociación de padres y madres para que estuviesen todos. Se pretendía un poco eso, que no sea eludir una persona la responsabilidad de todo, sino que haya un equipo y que a ser posible ese equipo sea dinámico, no se estabilice, sino que haya cambios. Fue como una evolución en general de ese cargo para que no quedase en una persona representativa. Incluso había maestros que se especializaban en cursos, esto fulano, que siempre está en quinto. Eso no tenía ni que hacer programas cada año. Con el año anterior iba sirviendo, solo le cambiaban los niños. Era así, la escuela era así. Pero también es verdad que veníamos de una sociedad un poco escolarizada, ¿eh? Había mucha escuela de barrio, mucha escuela pequeña y pocas escuelas graduadas. No había tantas, entonces se llamaban graduadas, cuando se establecían por grados, pero la mayor parte de las escuelas no estaban graduadas. Nos tocó todavía algo de la época, porque como te he dicho, eso no se para de repente, eso, se muere el caudillo, pero todavía siguen las instituciones y todo el rollo, ¿no? Y los hábitos y los malos hábitos y esas cosas. Pero eso fue bueno, fruto de la evolución de la historia en este momento, ¿no? La escuela tiene que asumir lo que tenía en ese momento y tirar para adelante. La gente que estábamos aquí no nos paramos, nos veníamos bastante. Cuando hubo huelgas por los internos y tal, participamos de una forma u otra, y además casi siempre muy bien discutido. O sea, no porque sí o porque no. A ver, había tendencias y cada uno ponía sus puntos y al final se decidía, ¿no? Y eso, pues, hombre, lo tuvimos que hacer, pero
tampoco influía luego en la relación con los niños, ni en la capacidad didáctica que pudiéramos tener con ellos. O sea, era una alternativa social más de cambio. Como te venía y te la jugabas un poco, pero era lo que tenía cualquier obrero, cualquier trabajador. No era solamente nosotros, porque no, todos en aquel momento. Y bueno, y la profesión estaba hasta cierto punto valorizada y había que mejorar en todo, ¿no? Pero bueno, si te ponías un poco en contra, pues ellos venían a por ti, así de claro. Si ellos notaban que todavía tenías un cierto matiz de tipo rojillo, izquierdoso y tal, pues te buscaban a veces las cosquillas. No muy fuertes, pero bueno, pues, ha habido épocas que sí que hay que tener cuidado. Fundamentalmente la expresión, o alguien le daba un soplo, les decía no sé qué. Educación sexual para los niños y niñas, de esto. Es un área más dentro de las ciencias de la naturaleza. El aparato reproductor masculino femenino es un elemento más de aprendizaje dentro de las ciencias. El hecho de dar educación sexual, a mí me llamaron a la delegación, me decían, ten cuidado que te hacemos expediente. Así de sentí, un hecho. En aquella época cosas de esas solían pasar. O si alguien se iba a presentar como alternativa a la dirección o lo que fuese, pues igual venía la inspección a ver qué hacía ese chico. Y se le sentaba en la clase y miraba a ver qué pasaba. La mayoría estábamos metidos en movimientos pues de tipo social, sindical, es decir, habíamos peleado por ahí, no veníamos aquí, no era como que ves a una persona de 22 años igual en su vida ha visto un sindicato ni ha participado en nada, o a lo mejor ha ido, yo qué sé, a la manifestación del Atleti y no sé cuánto, pero de reivindicaciones que encima te daban, si ibas a la manifestación leña. Nosotros teníamos esa experiencia, estábamos un poco, la mayoría, curtidos en eso. Como estábamos todos en la bronca en la calle, porque ya estábamos todos en la bronca en la calle, pues íbamos a la escuela y también queríamos seguir con la bronca. Entonces, pues había, pues sí, pues muchas veces, muchos problemas en los claustros, porque empezaron a convocarse claustros. Yo, ya te digo yo que estando yo en las carreras, no sé si hubo 3 claustros en todo el año, en el curso 74-75. 3 claustros y fueron para hablar de cosas más bien administrativas que pedagógicas. Finalmente, los nuevos profesores presentan una candidatura a dirección, siendo esta elegida por 3 votos de diferencia. De este modo, se inicia el periodo en el que una serie de juntas directivas compuestas por los nuevos maestros toma las riendas del colegio y comienza a implementar nuevas metodologías, muchas de ellas pioneras en diversos aspectos. A entrar en un grupo para cambiarlo, pero luego en el grupo, como siempre pasa, a ver quién puede, yo no, yo tampoco, bueno, nadie, ¿qué? Y al final dije, bueno, yo me voy para adelante. Y me eligieron director, y entonces vino la inspectora de zona a intentar echarme abajo y me pidió lo que no pedía a nadie, las programaciones, pero yo las tenía hechas perfectamente al día y las estuvo mirando. Como ya no tenía argumentos, se fue y no le quedó más remedio que nombrarme. Y no lo tuve mal. Siempre ser director es otro mundo, ves las cosas de distinta forma y es bueno que pase todo el mundo por la dirección, porque se hace responsable de más cosas que si te metes en un reto, ¿no? Y ves problemáticas en plan general que antes se te van y a la vez se te carga de más responsabilidades que antes no tenías. Eroso das tutorea izatea. Sartzen zara zure gelan, zure ikasleekin eta barrekin. Zuzendaritzan pues egotea gogorra da, baina baten batek egin behar duen. Eta claro, nork egin esperientzia edo eskolak ezagutzen duen persona bat. Orduan,
ze pasatzen da, gutariko bat izan behar dela. Oso lan gogorra da, azkenean zehose pasatzen baldin bada guzti oso gana jotzen dutela eta... En aquella época tuvo muchísima fuerza, era una aglutinante de gente interesada en mejorar el sistema educativo. Se organizaban cursos durante el año o charlas o conferencias, había grupos de trabajo que intercambiábamos materiales. Entonces, en ese ambiente, bueno, en verano se solían hacer jornadas pedagógicas para que fuéramos, nosotros íbamos a Cataluña y ellos venían aquí a las nuestras de Ahorra, con el fin de intercambiar experiencias, ver qué materiales estaban utilizando, bibliografías de las que estaban saliendo. Entonces, en ese tema, pues llegas al colegio e intentas empezar a funcionar, a mejorar, a hacer cosas de ese tipo, hasta que llegas a crear una alternativa maja. Y eso es un poco lo que me pasaba a mí con el tema de la educación. El grupo opositor, bastaba que yo lanzase una propuesta en el claustro y a lo mejor teníamos recogido en el libro de actas, en alguna acta anterior, que ese acuerdo se tenía que tomar por 2/3 y claro, como ellos eran 1/3, me lo obstruían y ya tomaba por saco. Y entonces ese tema quedaba aplazado, se volvería a replantear y volveríamos a trabajar con otra propuesta. Y entonces me obligaba a hacer un trabajo extra y luego a utilizar la triquiñuela del polígono que decías antes para que saliera adelante. El afán por mejorar la enseñanza del nuevo equipo directivo hace que en el colegio se empleen nuevos recursos educativos. Necesitaba mejorar cosas en mi profesión que no estaba preparado, que no me sentía preparado y que los niños necesitaban también que tuviésemos otra dinámica de trabajo. En principio es distinta la enseñanza con la experimentación que la enseñanza del libro. Si solamente utilizas el libro, haces que aprendan los niños más o menos de forma memorística, aunque entiendan las cosas, y de la otra forma es al revés. Los niños aprenden por la acción y memorizan posteriormente. La capacidad de relación entre hechos es mucho más fuerte y más importante para ellos y porque enseña también. Es más sencillo. El crear una ecuación de libro para hacer problemas a veces es dificilísimo. Sin embargo, si la haces, si experimentas, enseguida lo ven. O sea, había profesores con buena voluntad, pero con los métodos de siempre, a lo mejor con una caja de cuerpos geométricos, este es un poliedro, este es un prisma. Está bien, pero eso es una cosa ridícula, porque, claro, si tú coges lo que te digo, el metro cúbico, es que del metro cúbico lo descompones, dejas solo 4 varillas con las 4 esquinas, tienes una cara. Y dices, esta es una cara. Le quitas las varillas y dices, esto es una arista cada varilla. Le quitas el cubito, esto es un vértice. Y entonces, eso no se les olvida en la vida. Y si tienen que dibujar, dices, si les quieres enseñar un poco de perspectiva de dibujo y tal, bueno, lo de los 3 ejes que tienen para un sistema triédrico, una cosa facilísima de ver para ellos. Hay ciertos conceptos matemáticos que son aparentemente difíciles, pero se hacen facilísimos y muy atractivos. El laboratorio, la verdad que era espectacular. Yo creo que supongo que ser un cole nuevo se dotó bastante bien. Y pues hacíamos experimentos con productos químicos, los mecheros, hacíamos un montón de cosas. Y luego aparte con Alfonso de electricidad, de ciencias, nosotros veíamos células de la boca, las teníamos con micromina, o de la cebolla que las teníamos con añil, y se veían todas las veces de microscopio. Luego teníamos lentes binoculares con menos aumentos para ver amebas en agua, íbamos a las charcas por ahí a coger y veíamos las amebas cómo se movían. Hacíamos marquetería con sierras de estas de pelo y luego lo mezclamos con temas de electricidad, porque hacíamos también electricidad con él, de circuitos y juegos eléctricos, o hacíamos, yo me acuerdo que hicimos con Sollano, con Rodo Sollano de la cuadrilla, hicimos un molino y con un motor para que se movieran las aspas. Estás hablando de GB. Era creatividad pura y dura, era todo el día hacer cosas, manipular, y una pasada. Desde luego se notaba que les gustaba. No solían marcharse al recreo si era la hora del recreo previa.
No sé, yo creo que a nivel general les ilusionaba. Date cuenta que se están montando como si fuesen con bata blanca, montando allí todo, vasos de precipitados, cubetas, pipetas, buretas. Lo tenían que hacer ellos. Era un equipo, se montaban en equipos. Normalmente yo solía coger impares, pues si había decisiones, siempre era más fácil de ganar. Una o la otra. Y luego todos en el equipo tenían que tener una responsabilidad, un cargo. Si uno era el que iba a manipular, el otro es el que traía el material ornamental, el otro es el que cogía apuntes, pero siempre tenía que tener un cargo específico cada uno, y rotando, para que todos tuviesen que hacer todo. Un bichito que de repente ves que se te menea en una cápsula Petri y estás mirándolo y te parece inmenso. Esas cosas es que enganchan de por sí, ¿no? Hombre, sí para alguien que no le guste, ¿no? Pero así no conozco, que no... Estaba el laboratorio como tal, como... quiero decir, como el espacio, como la sala de laboratorio, pero no se hacía tanto así. Sí que se utilizaba más como... era plástica. Entonces hacíamos papel, me acuerdo que hicimos papel, tema de marquetería y así sí que solíamos hacer, pero lo que es ya con microscopios y cosas, eso ya nada. Nosotros ya no nos llegó. El libro de texto era, en la mayoría de los profesores, lo único que les servía. Lo único. Y a mí, sin embargo, pues no, de hecho, casi desde el primer momento tenía el libro de texto, pero había cantidad de temas y tal que buscaba otros materiales, otras historias, y luego hubo un momento que empecé a trabajar cuando empecé con Pereda, sin libro de texto. Nos hacíamos el libro nosotros. Y claro, era una cosa muy interesante porque de alguna manera el chaval plasmar las cosas con su propio lenguaje, pues siempre tenía más facilidad. Y sobre todo al manipular muchos materiales, desde luego tenía unos conceptos muy claros. Yo creé un departamento de matemáticas, intenté crear un montón de materiales teniendo una especie de manual chiquitín para decir cómo utilizarlo, en qué curso, qué edades, para qué cosas. Tenemos un tablero en el que colocamos críticas y felicitaciones. Pero a cualquiera, teníamos una tranquilidad para criticar incluso a profesores que no nos gustaban. Entonces tú ibas poniendo ahí en el cartel una chincheta, ponías, pues felicito a mi compañero porque me ha ayudado hoy a hacer esto, o critico a este profesor porque me ha dicho esto, esto y esto. Entonces el viernes montaba una asamblea con un moderador. Supongo que habría alguien que escribía, eso no lo recuerdo bien, pero íbamos aprendiendo a respetar los turnos de palabra, y entonces él les ponía allí, iba cogiendo todas las hojas, las iba leyendo, íbamos diciendo, pues ¿quién ha puesto esto? Pues yo. ¿Y por qué? Y entonces todos hablábamos, y me parecía una historia impresionante, que todavía la recuerdo y que yo creo que se hace en muy pocos sitios, y me parecía una actividad, pero súper chula. Claro, cuando llegamos la generación mía, los que terminamos magisterio en ese año, en los años 73, 74, veníamos ya pensando en especializarnos, ¿no? Incluso ya había algún curso que se habría especializado en la normal. Yo creo que en el curso 74 no, pero en el 75 ya salió la gente con especialidades. Eran especialistas en matemáticas y ciencias, especialistas en ciencias sociales, en lenguas, en idioma extranjero. Por primera vez se metía el idioma extranjero en la escuela. Y cuando yo llegué a las carreras, pues ¿quién daba? Bueno, pues Guillermo dijo, bueno, pues ya doy yo las clases de francés. No sé si las daba, ¿en qué clases daba él? Claro, solo se daban en sexto, séptimo y octavo, arriba, los idiomas. Y cuando yo llegué allí, y Guillermo me dice un día, ¿todos los franceses? Digo, sí. Y dice, uy, pues a ver, que él estaba harto porque a él le costaba, tenía que prepararse las clases por la mañana. Dice, si yo no he estado nunca en Francia, yo tengo la pronunciación de mi pueblo. Decía. Y es verdad, las clases de francés, y había un montón de material, porque es verdad que el ministerio había surtido las escuelas. Bueno, en la escuela de las carreras había llegado todo el material para montar los laboratorios, que luego los montó Alfonso al año siguiente, y yo ese año empecé a montar el tema del laboratorio de idiomas, porque nos había llegado un montón de material, proyectores y magnetofones de aquellos antiguos, pero para dar las clases con imagen y sonido.
Eso llegaba en paquetes desde el ministerio y llegaba a las escuelas que si había profesorado que era capaz de desempolvarlo, pues lo desempolvaba, y si no había, pues no se desempolvaba y se quedaba allí en las maletas esperando a que llegara un profesor que supiera. Porque es verdad que la ley de educación la hicieron antes de preparar al profesorado. No prepararon al profesorado. El profesorado que estaba en las escuelas era el profesorado de toda la vida, el profesorado de primaria, que daba todas las asignaturas y ya está. ¿Llamar la atención en ese momento? No, lo que sí me he dado cuenta es después, con los años, cuando cuentas a la gente lo que hacías aquí y la gente te dice que era pues bastante novedoso lo que hacíamos. De hecho, en el trabajo me ha tocado hablar con gente de Madrid y te miran así, ¿tú de qué año eres? Como diciendo, eso en el 70 y pico, en el 80, no se hacía en ningún sitio. Decía, porque eso era muy novedoso, es lo que hoy en día se llama el STEAM, que era hacer ciencias, hacer matemáticas, hacer proyectos como el tábano que se hacía, y entonces todo eso a nosotros, claro, no tienes, como dicen, no puedes comparar con nada, porque yo no conocía nada más, ni habíamos cambiado de colegio, ni veníamos de otro sitio, entonces lo ves como algo normal, que piensas que se hace en todos los sitios, pero luego lo que ves con el tiempo es que no, que era algo muy novedoso. La prensa escolar es un recurso didáctico importante. Y el controlar cómo es un periódico, pues es algo que deben aprender los niños también, que es muy importante. Entonces, a partir de ahí pensábamos que tendría que haber algo que fuera un instrumento para sacar a la calle lo que realmente los chavales y nosotros estamos haciendo en el colegio. Entonces surgió la idea de generar el periódico escolar El Tábano, y tenía que ser tábano porque el tábano es punzante, pinchante, no deja quedarse a la gente quieta, tenía que ser un poco en ese sentido, ¿no? Machacar un poco, ¿no? En plan así. Y luego fue, con los medios que teníamos era un logro impresionante, porque teníamos multicopistas de estos manuales con clichés de tinta, que para archivar luego eso era un milagro, porque se pegaban unos con otros, había que tener cuidado y además manchaban muchísimo. Pero la idea salió adelante y las clases de mayores, que todas tenían su reportero de clase, que era el que cuando había noticias las recogía para que realmente luego el periódico tuviese suficiente fondo y material. Como actividad lo que se hacía era a nivel de todas las clases, que yo recuerdo en lengua, en ciencias, se hacían actividades dirigidas hacia el tábano. Por ejemplo, había que hacer un crucigrama, pues en clase de lengua pues aprendíamos a hacer crucigramas. Entonces toda la clase hacía crucigramas y se presentaban al tábano y luego se elegían. O había que hacer cartas o escritos sobre, yo me acuerdo que cuando aquello hacía mucho sobre el tabaco y lo malo que era. Y de hecho me los publicaban casi todos. La gente escribía sobre lo que quisiera. Una redacción, un artículo, o dibujaba un dibujo, o hacía los pasatiempos etcétera, que iba más o menos dirigido como una actividad del aula, pues sopas de letras, crucigramas, y luego había una sección de pasatiempos. Algún año más tarde de acabar yo, se sigue haciendo. No me acuerdo cuándo ha sido el último año que se ha hecho el tábano, no te sabría decir. Pero sí, nosotros hacíamos los concursos de dibujos, de cuentos. Yo me acuerdo de que se hacía, era como los de sexto eran los que se encargaban de como gestionar un poco eso. La portada era el que ganaba el concurso de dibujo, creo que era de ese curso. Pues eso, luego se metían de todos, desde Aurre Escucha hasta sexto de primaria, todos los dibujos, idazlanas o todo lo que se juntaba. Y luego me acuerdo que en la última página se ponía la foto de los que acababan ese año, de los mayores del colegio. Pero lo que más recuerdo es cuando empezamos, porque no existían las fotocopiadoras. Entonces el reto de hacer un periódico y distribuirlo a todo el alumnado pues era bastante complicado. Entonces lo que hacíamos era, que no sé cómo se les ocurrió a Iñaki, a Alfonso, a todos los que estaban ahí, José Luis, pues en unas bandejas en las que se hacía una gelatina con cola de pez, creo que se hacía, o no sé si entonces luego se cogían unas hojas que tenían dos capas, una de papel muy fino y por detrás otra que tenía tinta azul.
Entonces con una máquina de escribir ibas escribiendo y lo que hacía la máquina de escribir era perforar las hojas y dejaba pasar la tinta. Eso se ponía encima de la gelatina, se ponía un peso y se dejaba ir reposando. Entonces la tinta se iba transfiriendo a la gelatina. Entonces lo único que hacías era poner un folio encima, con un rodillo, un paño le dabas y quedaba impreso en la hoja, y otra hoja, y otra hoja, y otra hoja, y entonces te permitía hacer unas cuantas y tenías que volver a empezar el proceso, poner la hoja, transferir la tinta, y así se hacía. Luego recuerdo que era un trabajo de la leche. Al de un poco tiempo después, 1 o 2 años, compraron lo que llamaban una multicopista, que no veía muy bien cómo funcionaba, pero era como le iban dando ahí a la máquina, iba sacando copias, y era el antecesor a la fotocopiadora, supongo. Pero también era muy complejo. Cuando se les ocurrió hacer el tábano, con todo lo que suponía, pues era una idea también de bastante curro, pero era muy manual, todo había que hacerlo a mano, no era fotocopiar y ya está, sino hasta la propia manera de hacer las copias era todo a mano. Había otros campos como el dibujo de témpera, el dibujo al dedo, cosas de esas, o marquetería, que también utilizamos sierras de marquetería sierras de pelo, para poder hacer puzzles o dibujos de cosas que te gusten, ¿no? Y luego trabajamos también mucho el barro, porque es otro de los elementos muy creativos y muy fáciles de manejar. Es un poco sucio, pero si tienes cuidado y creas hábitos en los chavales de tener cuidado, de poner papeles de periódico, entonces recogerlos bien en vez de tirar solamente agua, al final resulta interesante y muy creativo, muy creativo. Los años se suceden y el centro tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Así, se pasa por varias reformas educativas, la irrupción del euskera o la aparición de los AMPAs. En el 1968, fue el mayo del 68, la universidad en París no solo, sino también en el Estado y en todos los sitios, estaba como muy ilusionada y muy revuelta por los cambios y las necesidades de cambio. El ministro que hubo anterior a Villar Palasí dimitió porque no podía hacerse cargo del tema. Villar Palasí cogió esto, y todavía en época franquista, porque él cogió el cargo en ese año, en el 68 me parece, y sacó una ley que fue famosa, la ley de Villar Palasí, por lo innovadora, entre comillas, sin ser grande, pero era innovadora, que fue en ese momento. Y en ese momento se transformó la estructura educativa que vivió Íñigo, y supongo que tú también, es la misma que teníamos en los 70. Luego ya, a partir de entonces, aquí en el 80 se hicieron las competencias, pasaron las competencias al País Vasco, y en el 90-91 se hizo la Ley General de Ordenación Educativa, a nivel que ahora es como estamos ahora. Era una ley muy novedosa, porque intentaba también equipararnos un poco a Europa. Nos habíamos quedado muy lejos de Europa, aquí el franquismo cerradito en su huequito, se había quedado un poco lejos de Europa. Aquí seguíamos con la ley Moyano de educación, tendríamos entonces, que tenía la obligatoriedad de la enseñanza hasta quinto de primaria, no había más. Y a partir de ahí las escuelas funcionaban y seguía habiendo gente, y la gente se quedaba hasta los 12, los 13, los 14. Los chicos igual se marchaban antes, con 13 yo creo que ya habría pocos chicos ya en las escuelas, porque se marchaban a las empresas que tenían escuelas de aprendices. Y las chicas pues seguían 1 año o 2 más en la escuela. Desde el principio trabajé ya con la ley de Villar Palasí. Era un librito así azul, lo tenía yo para leerlo todos los días, mirando lo que dices tú, a ver qué posibilidades había de cambios. Y la ley a mí me parecía que estaba muy bien. Le podía faltar algo, pero lo que ponía estaba muy bien, muy organizado y con mucho sentido común. El problema era llevarlo adelante. Entonces, ese ya era un problema muy serio, muy serio. O sea, si las direcciones no se ponían, digamos, firmes, exigiendo un poco que hubiese unas programaciones, que hubiese unos objetivos, que hubiese, digamos, un horario para una cosa, otro horario para otra, bien organizado, pues no había forma. Así que ibas a muchos centros y a pesar de que estaba la ley de Villar Palasí en vigor, como si no existiera. Seguías haciendo cada uno lo que daba la gana
con los libros. El libro de texto era el no va más. Guretzako berrikuntza askorik gure kasuan ez. A ber, suposatu egiten dela kristonen gauzak ederrak jartzen zituela ikaslekin lantzeko, irakaskuntza praktikoa izan behar da, ulerkorra, ez daki zer badakin hor. Baina, vamos a ver, hori betidanik izan da. Gauzak ulertu egin behar dire eta gauzak ondo egiten baldin badituzu, gero nola etorri alda legeren bat esan ez egin behar duzun, ze hori da zuretzako gauza normala. Igual palorik importanten izan zen gurasoentzako zan, pentsatan, nire seme alabak 13-14 urtekin ateratzen direla eskolatik, era eginak, eta logozerekin batera hasi ziren 11 urtegaz ateratzen. Nik enengoela momentu hartan eta gurasoak kezkaturik ziren, hortaz ez da jo, oso gazteak direara joateko horik, ez daki zer badakin hor. Eta ni beti, bueno, personalki positibotxa jotzen dudana nire bizitxe eta dana, ze bestela akabo egiten, ezta? Eta nio, a ber, lehenago joten baldin badire, orduan izango dute aukera lagun gehiago izateko, ze batzutan 14 urtegaz zailagoa da zu personalki zabaltzea. Ja, harremanak eginak dituzu, tinkoak dituzun, baina 11 urtegaz, badaukazu malgutasunaren bat besteekin egoteko, edo beste motatako lagunekin egoteko, eta azkenean, bai, horrelakoa zan, eta guraso zioten, noi, Rosa, pues bai, badaukate lagunik, porque lehen Gallarta eta Las Carreasen bete egon dire tirabidak, ez dakizer. Eta handikan, hori gauza horiek joan ziren, bueno, gutxitzen, eta haien arteko harremanak hobetzen. No, y que aquí estamos más herméticos. O sea, al final, cuando estábamos aquí hasta sexto de primaria, estás con los que has conocido de toda la vida desde los 3 años. Pues ya el paso al instituto, que o subes a Gallarta o bajas a Musquis, porque normalmente es donde nos movíamos, ahí ya amplías mucho más las amistades, ya te vas como enfocando un poquito más a tus gustos, pues a estas extraescolares o lo que sea. Aquí lo que pasa es que un momento, a partir del 80, se creó la transferencia de educación aquí, se fue trabajando por la introducción del euskera en los centros educativos, por lo menos en pública. Castola ya de por sí ya tendría por qué tener esa impronta. Y en esta zona lo que se intentó es introducir un modelo lingüístico, el modelo B que se llamaba antes, en este colegio. Para hacer eso se tenía que aprobar y se generaba lo que se llama un plan Bimale. Al ser modelo B se planteaba un plan Bimale de escolarización al profesorado que está definitivo en ese centro. Quería decir que en 2 años ese profesorado se le liberaba y tenía que conseguir un nivel de euskera, en unos casos suficiente y en otros un poco menos. Había 2 ciclos, que era el GUMA y el LIGA. El GUMA era la capacidad de poder entender y hablar coloquialmente, pero no de poder dar una asignatura en euskera. O sea, de no molestar a una escolarización de centro, por decirlo así. Y otro que era el IGA, Hizkuntza-Gaitasun-Agiria, que era el de utilización del hizkuntza, del idioma, para enseñar. Entonces, aquí se generó se aprobó el proyecto del modelo B y se hizo el plan Bimale. Entonces, no sé, unos cuantos, a mí ya no me pilló porque marché de antes y hice los cursos de escolarización y esas cosas, pero ya no estaba aquí. Pero no sé exactamente cómo se desarrolló en las carreras. De todas formas, mi idea es que siguió para adelante bien. En el año, me parece que fue en 1982-83, me vienen unos cuantos padres y me dicen, oye, Iñaki, nos gustaría que se diese euskera en el centro, puesto que ahora parece que el gobierno vasco va a facilitar que haya profesores y tal. ¿Tienes tú algún inconveniente? ¿Ves alguna pega? Digo, yo no. Sí, solo pues eso, que no tenemos personal.
Y bueno, pues para el año que viene entonces podríamos pedir, para empezar igual, pues un profesor que empiece un aula e intentamos cambiar de modelo educativo. Ahora que han puesto el modelo B y el D, pues el B igual nos vendría bien y tal. Digo, pues la verdad es que yo de eso no sé nada, pero bueno, no, tampoco le veo mucha pega y se supone que algunas horas son en euskera, pero siempre un porcentaje, digamos, que respeta el idioma materno, con lo cual no va a haber, yo creo, que problema. Y entonces pues fuimos a delegación, unos cuantos padres y yo, y solicitamos para el curso siguiente que nos empezasen a poner en modelo B, y bueno, que hiciesen los trámites, porque eso tardaba años para el modelo B, y que mientras que nos diesen algún profesor que para empezar un poquito y tal, a crear un poco, digamos, pues que no sé si llamarle necesidad, que no me gusta, sino la inquietud del que quiere aprender euskera, ¿no? Y bueno, pues así se hizo y no hubo mayor... Gainera, institutora joanez, bazegoen modurik B ereduarekin jarraitzeko. Institutora llegatzean, erabaki behar zuten, batez guztu du bigarren zikloan, A edo D. Ez zegoen modurik B eredua, ez zegoen ja B eredurik institutoan. Orduan, horrela ikusita, etorkizunari begira, gerora ikusita, a ber, ez dauka zentzurik, B eredua mantentzea, institutora llegatzen baldin badirenean, aukeratu behar duten direlako B eredua, lagundu behar diegu ikasleon hori, paso hori, lasaiago ematen edo horrezagoa ematen. Uste du 1998an edo 5an edo hori, Hezkuntza Departamentuak eskaini zigun plan bat, bimale planea hain zuzen. Honekin irakasleak bazituzten 2 urte euskara ikasteko eta perfila ateratzeko. Eta bai, irakasle batzuk horrela egin zuten, atera ziren eta atera zuten perfila eta bueltatu ziren eskolara euskara emateko. Luego el euskera fue algo que en cierto modo, pero más era gente mayor que no se sentían capaces de aprender euskera. ¿Y qué va a ser de mí, no? Y ahí, yo creo que eso fue un hándicap que sí que pudo marcar a determinada gente en ese momento, ¿no? Pero bueno, porque eso sí que es un problema para... Gogorra izan zen, zezke beharturik zinen perfila ateratzen, klaro. Eta ez zuen ateratzen, hemengo eskolan tokirik ez, hori oso gogorra izan zen, bai. Komisiones Obrerazeko koordinatzaile bat etorri zen eskolara. Eta gai hori atera zen, irakaslego artean ez da, euskara dela eta bestea zela eta oso eredua zegoen, ni espezifiko moduan egon nintzen. Eta berak zion, gu funtzionario publikoa gara, jendeak eskatzen baldin badu euskara, gu beharturik gaude gizarteari egokitzea da. Eta hango garaian oso erantzun majoa iruditu zitzaidan niri olako bat. Urtea pasata eredutik D eredura egin genuen paso. Euskararekin beti egon zara bultzatzen, sustatzen, maitatzen, zaintzen. Eta orduan maskota oso lagungarria da horretarako. Batez be txikientzako. Eta gauza ona txikietatik ikasi behar. Ondo ikasiak baditugu, behin betikoz, hori argi eta garbi daukate, nire esperientziaz gainera. Orduan dio, egon behar da maskotaren bat, non identifikatzen den euskara, berarekin bete euskaraz hitz egiten, eta ez dakiz zer, hori oso lagungarria zen horretarako. Eta, hasi ginen maskota bategaz komentatzen. Egin genuen batzorde bat, zenbait ikasle sartu ziren hortaz, bai maskota asmatzen, bai ipuina, zein kanta, zein maskota, eta hori txikintzako batez be oso lagungarria izan da. Lortu zen gauza polita, gaur egunean dago askartxo, nik uste dut oso maskota edarra da, edo dugu. También aparecieron ahí las asociaciones de padres. Ese es otro problema, porque la escuela nunca había tenido
a ningún padre por igual. El maestro era el maestro y el padre era el padre. Y ya está. Y éramos distintos. Tú en tu casa, yo en la mía. Pero ahora resulta que las nuevas líneas educativas dicen que toda la comunidad es responsable de la educación. Es decir, que este niño es responsable por mi parte, pero es responsable por la parte de sus padres. Entonces me tengo que poner de acuerdo con esos padres para educar. No puedo educar sin ponerme de acuerdo. Entran los padres a la escuela casi como si fueran maestros. Yo la sensación que tengo de ese tema, que sí que ha sido conflictivo en algunas partes, pero supongo que cada vez menos, porque cuando se implantaban las APAs, normalmente era porque se intentaba desde el propio colegio generar APAs, asociaciones de padres y madres en el propio colegio, integrarse en la gestión del centro. O sea, eran decisiones, aquí por ejemplo fue decisión del centro, yo creo. Y yo como lo viví además, es que tuvimos una suerte con la asociación de padres y madres. Se metieron gente que valían un pimiento, constantes. Cuando venía algo, decía, venid que os voy a decir qué circulares han venido. Compartían con nosotros las circulares que mandaban delegación para saber cómo iba el centro, del tema de cuentas igual. La sensación que tengo de la época que yo estuve, la otra no te puedo comentar, pero me parece que también ha sido buena, era buenísima. Antes era al revés, que venían los padres, todo lo que tienes que hacer es darle por... Quieto, que esa es responsabilidad tuya. No sé, en ese sentido yo creo que aquí, en este colegio, ha sido para mí ejemplar. Tanto la asociación de padres como la predisposición del centro hacia ellos, ¿no? Yo desde el primer día abrí el colegio a los padres. Todo lo que me pidieron que me pareciese razonable, ninguna pega. Es decir, por ejemplo, queremos un local para reunirnos, buscamos local como sea. Queremos, yo qué sé, pues que hacer ballet en el gimnasio. Si tenéis responsable y hacéis una lista de padres y tal, que se sepa quién está y quién no está, mañana mismo. En fin, ese tipo de cuestiones sin ningún problema. Aquí funcionan siempre en apoyo de la dirección del centro, desde que nosotros estuvimos. El colegio también ha conocido etapas más complicadas en las que su continuidad a punto estuvo de ser cuestionada. 1987an edo hori ze pasatu da hemen. Etxe bizitzak ez dira egiten laskarreasen. Eta jaio tasa erabat txikituta zegoen. Orduan, ni etorri nintzenerako 200 piku ikasle ziren eta momentu hartan oso gutxi, 80 edo. Oso gutxi, geraltu ginen laukatu eta ardi. Gaur hezkuntzan bi talde ziren, besterik ez, nahasturi ziren umeak. Lehenengo bigarren mailan zegoen andereño bat, bigarren 3 beste bat, eta ni neu 5. mailan. 3 tutore, lehen hezkuntza osorako, gehi ez dakit ingelerarena eta gutxi. Oso jende gutxi ginen eskolan. Ez genukan denborari ezertarako. Eta gurasoekin batera, justo, joan ginen, jo genuen Eusko Jaurlaritzara hezkuntza saila departamentura laguntza eskatzen. Joan ginen elkarrekin eta lortu genuen irakasle bat jornada erdiarekin gutxienez. Eta itota ibili ginen, itota, ze, klaro, bi mail dituzu. Horri ibili ginen, lan, eskola izteko arriskoan ez bazen, oso une txarrak izan zituen, baina beti pentsatu dalanik herri batek bere eskola behar duela, eta horrezagaitik. Beste gauza bat hor egoteko rosa matraka emoten, eta herrian hasi ziren etxe bizitzak egiten, eta jaio tasa handitu egin zen. Eta poliki, 80 ikasle izatetik 180 eta pikutara llegatu ginen. Se puede decir que el Colegio Azkartza Isusi siempre se ha caracterizado por su eficacia a la hora de dar respuesta a las necesidades educativas que han ido apareciendo, haciendo frente a los nuevos retos surgidos en su andadura.
Pues beti zegoen zeozer egiteko, zeozer margosteko, konpontzeko, adibidez, azkenengo urteetan, hori zera, pues, 2 urteko gelarena, ziko gelarena, jantokia ere bai berritute, eta obrak egiterakoan kontuz guk janaria hemen prestatzen, ez daki uste du jarraitzen duela, eskolan prestatzen, ez da? Ordan obrak aparte, nik eskaten nuena da, jarraitzea hemen janaria prestatzen. Ja horrekin batera batzutan Eusko Jaurlaritzako saila aprobetxatzen du joateko ja sukaldea kentzen, janaria kanpotik ekartzen, eta bar, eta bueno, berrituta sukaldea, berrituta aldagela, komunak, gimnasilekuko aldagelak ere, eskola osoko, beti zegoen zeozer egin, eta hori zen egiten urte batek dibestera, urtero, ikasturte batean gauza batzuk, hurrengoan beste batzuk, eta hurrengoan. En el tema deportivo no teníamos absolutamente nada, así que me tuve que apuntar a todos los deportes habidos y por haber, hasta tiro con chimera, para conseguir material, porque la federación, en la casa del deporte en que estaban todas las federaciones, te daba dinero en base a la participación en competiciones, y con ese dinero comprábamos equipajes, balones, los saltómetros, las colchonetas, en fin, con ese dinero conseguí todo ese material. Me llegaron varios exalumnos y algún padre y tal, bastante bien. Lo que pasa es que yo tenía que meter muchas horas porque era el que dominaba un poco la técnica, digamos. Teníamos un equipo de balonmano y íbamos los fines de semana por ahí a jugar, íbamos a Musquis, a Trápaga, jugábamos con otras escuelas. Eso también fue una novedad en la escuela, tener equipos de deporte. Llegué a ir a competiciones de gimnasia rítmica con las del curso, vamos. Yo creo que sí que era como Escarchisu, sí, porque nos juntábamos, ya te digo, estábamos unas cuantas, y luego me acuerdo en los festivales de fin de curso y así que hacíamos, también hacíamos como de exhibición. Y yo me acuerdo de ir, claro, porque era el deporte que yo hacía, ese y las danzas. Y hacíamos eso en competiciones. Íbamos andando a Musquis a jugar y íbamos por el Jerete. Sí, porque la carretera nos parecía peligrosa. Fíjate, con el tráfico que había entonces, que eran 4 coches. 560 niños y no tienes más que mobiliario para 510. Ni silla ni mesas, para que se sienten. Y entonces, claro, pides a delegación y en lugar de responderte inmediatamente, no, usted tramite, rellene eso, y para el curso que viene ya veremos, igual los consigue usted. San Ignacio tenía la delegación un almacén enorme, con muebles a manta de que habían retirado de centros que se habían cerrado, porque así como aquí subía la matrícula, a lo mejor en aquel centro no iba nadie, porque aquí se han puesto 4 industrias, pues, y entonces, joder, me dice, oye, Iñaki, me he enterado de que tengo muchas sillas y mesas de esas y armarios y tal, y dice, pero no tengo transporte. Y digo, joder, no tienes transporte, me cago en 10, pero entonces ¿qué hago yo? Y dice, pues no sé, igual si hablas con el ayuntamiento, y ahí al ayuntamiento y a darle la chapa, oye, pasa esto, tal. Ah, vale, pues te dejamos el camión, quedamos lo antes posible, te dejamos el camión y que vayan contigo 2 de los trabajadores. Y a los 2 días fuimos con el camión allí, empezamos a traer sillas. Nik eskatu nuen nire garaian eskatuta neukan, pentsa, noiztik. Eta, bai, gauza, beharrezkoak izaten ziren gauzak joan ziren egiten. Baina hori, ikusten zuten ez dakit ez honen beharrezkorik, eta, urrengo kurtsoan. Eta, posoren posten naiz, urteak eta gero egiten ari direla, baina matraka ban nire garaian ere oso importantea dalako, ere bai. Posto egin nago ere ikusteak, benetan, Es el inicio de los críos y las crías en el cole. Tienen más dificultades, está el proceso de adaptación, que como bien hemos comentado, unos llevan un ritmo y otros otro, entonces para una persona prácticamente sería insostenible. Tú imagínate, de los 18 niños que puede haber en una aula de 2 años, 10 llorando, 12 que se contagia, aquello es... Entonces, cuando hay 2 personas, pues siempre se lleva mejor, y luego pues a la hora de hacer rutinas, de contar cuentos y tal, pues cuando algún crío
tenía mal día o alguna dificultad, pues ya te digo, para eso estaba yo, como para, bueno, pues en ese momento tranquilizaba a ese crío, a esa cría, a ese alumno, y bueno, pues podíamos seguir un poco pues con lo que estaba programado por la Andereño o el Maisu. Al final era como una referencia para ellos, porque, a ver, al final el profesorado pues tiene horas libres, de trabajo personal, de coordinación, ya no te digo ya si es, pues eso, coordinador de ciclo, no sé qué, pues bueno, pues al final hay más horas que no está en el aula. Entonces yo creo que con edades tan cortas el tener a alguien de referencia es bueno para los alumnos y las alumnas. Por eso me dijeron también para quedarme luego en el comedor de 1 a 3, pues porque los niños eran muy pequeños, para tener la referencia de comer conmigo, la siesta conmigo, despertarles la misma persona y demás. No fue complicado, a ver, sí que era un ámbito que no conocía, era en un centro, con otra persona siempre, con otro adulto siempre, que no sabes si dices, jo, igual cuento o canto algo, no sé qué, y me mira y como diciendo... ayudaba a la Andereño en todas las rutinas, quitar chaquetas, poner la mantala, sentarles en el corro, si había algún crío que le costaba más y la Andereño pues quería empezar con las rutinas, yo estaba un poco con él, le tranquilizaba, le llevaba después al corro, me quedaba con él, abrazándole, pues bueno, es el aula de 2 años, el proceso de adaptación, para algunos se hace más llevadero, para otros muy poco llevadero, lo llevan muy mal. Y bueno, pues eso, más que nada un poco el hacer que el andereño igual tenga más facilidad a la hora de empezar las rutinas. Para mí eso es muy gratificante. Lo que pasa que físicamente estar 20 años que he estado yo en 2 años es muy, muy complicado. O sea, la espalda la tengo hecha trizas. Porque claro, para tranquilizarles hay veces que les tienes que coger, te tienes que agachar, les pones encima. Hay veces que están 3 llorando y no te dan las piernas, los brazos y demás. Pero sí, los 3 primeros años para mí sí que fueron duros. O sea, sí fueron duros, sí. Porque dices, jo, es que había veces que decía, ¿qué hago con tal niño que no se le pasa? O sea, no había consuelo. Y para mí eso era duro, por no poder ayudar a los niños. O en ese momento pensar yo que no les podía ayudar, que seguramente sí les ayudaba, ¿eh? Ya te digo que seguramente sí. Por supuestísimo. Muchos, muchísimos. 3, 4 veces al día con algunos que se quedaban, pues eso, las 8 horas en el cole. Y pues eso, hasta 18 alumnos que había en el aula de 2 años, pues fíjate, un montón. Bueno, los cambiaba de pie, o sea, ya una máquina. Una máquina. Es más, algún andereño alguna vez me ha dicho, ay, yo no sé cambiar pañales. Digo, te enseño. O sea. En resumen, con el paso del tiempo y la perspectiva que dan 50 años, podemos decir sin temor a equivocarnos que en el Colegio Azkartza Isusi de las Carreras se ha llevado a cabo una gran labor en este su primer medio siglo de vida. Yo, por ejemplo, al final la época del colegio siempre es bonita, porque además siempre te acuerdas de lo bueno, nunca te acuerdas de pues lo que he dicho antes, el profesor no sé qué o no sé cuál. Nunca te acuerdas de ellos, siempre te acuerdas de los buenos. Me acuerdo por ejemplo, sobre todo de mis últimas andereños, Nati y Cristina, que Cristina no fue mi andereño, pero éramos como muy... O sea, te vas con el buen sabor de boca al instituto, con mucha pena. Me acuerdo que era como todos llorando el último día de clase aquí. Era como... Se acaba la infancia al final, cuando vosotros al final el paso a instituto no teníais. Nosotros era como, ya vamos a ser, o sea, pasamos de ser los mayores del colegio a ser los pequeños del instituto. Entonces ese paso era como el complicado. Entonces yo creo que eso, siempre te quedas con lo bueno, con el buen saborcillo. Ya nosotros cuando subes con 14 años supongo que ya es una edad en la que ya tienes ganas también de cambiar, ya estás en la adolescencia, ya parece que el colegio se te queda un poco, que el cuerpo te pide dar el salto también, supongo, porque yo sí tengo recuerdo de que teníamos ganas de ir al instituto. No es más tanto como por la época, sino por los profesores, diría yo, porque yo sí que es verdad que hay con profesores que hacías cosas más dinámicas, hacías cosas más, pues eso, que te costaba, aprendías lo mismo que si te sacan la materia, te echan el libro y eso te acaba de rey,
y otros que, pues eso, más dinámico, más juegos o lo que tú decías. Entonces yo creo que no tanto por la época, sino como eso, el profesor que te tocara. Yo creo que yo tuve la suerte y la generación mía de pillar esa generación de profesores, de maestros que funcionaban de esa manera. Y lo que no sé si otros colegios funcionaban igual. Pero yo cada vez me convenzco más de que fue la suerte de los que tuvimos ahí, de todo el equipo que estuvo, moviendo ese tipo de metodologías. Yo creo que la mayoría de los maestros todos trabajaban como metían horas, pero hasta fuera de su jornada laboral estaban todo el día currando. Entonces, quieras o no, sea de una metodología a otra, si pillabas con gente de metodología moderna, pues sabías que iban a tirar para adelante haciendo 1000 actividades, hasta fuera de su... Llegaban a casa y estarían currando, haciendo proyectos, formándose en todos los lados, porque yo creo que era eso, que no paraban. Siempre hay profesores buenos ahora también, ¿no? Que se implican mogollón. Pero yo no sé también si depende de cómo se dirige el centro. Igual también mucho depende en cada centro del equipo directivo, si mueve o no mueve, y si impulsa o promueve. Supongo que en todos los centros al final todo depende de lo que hace. Y nosotros también la suerte que tuvimos en aquello es que no solo eran los maestros, sino que también eran parte del equipo directivo los que movían todo aquel cotarro. Entonces ya no son los profesores que están ahí intentando pelear por hacer algo, sino que encima tenían la capacidad de dirigir y de promover. Espero dut eskola jarraitzea, bizirik izaten, lehen egon beti izan den bezalaxe, eta horretarako guztiok aritu behar garela, eta jende ekarri behar ditu bere seme-alabak eskolara, ze bestela gure etorkizuna seme-alaben dagoz, eta batzutan bakizu ze pasatzen den eskola publikoekin, ezta? Niri beti borrokatu dute hori eskola publikoaren alde, eskubide gure guztion eskubidea delako, eta hor aritu behar gara guztioko betzen, aldugun neurrian. Pena izango litzateke esatea entzutea, las carreras eskola, ezakizara, honen beste lan eta lanik, kalitatea izan behar da, horretarako guztiok hori hor egon behar gara lan egiten, ezta? Eta espero dut etorkizun majua eta handia eta polita, espero dut eskola honetarako. Como colofón a esta historia, hay que resaltar la gran labor educativa que se ha desempeñado en el centro a lo largo de todos estos años, labor que sin duda se ha llevado a cabo con la inestimable ayuda de toda la comunidad educativa, logrando que del colegio salga gente con una gran formación, tanto en lo académico como en lo personal. Por otros 50 años más.